Hola, miembros del Club Pimp SEO. Soy David y hoy os voy a traer esta tercera clase del curso de SEO básico para Pimp SEO. Y hoy vamos a ver, ya vamos a entrar un poco más en materia práctica en esto del SEO y vamos a empezar a hablar de los factores. ¿Vale? Los factores, si os acordáis, os comenté que Google tenía en cuenta más de 200 factores SEO a la hora de luego clasificar los resultados de búsqueda y ponernos en una mejor o peor posición. O en los primeros tres resultados, cinco, o como os comenté, que son los más importantes, pero a medida que, o sea, en un principio empezaremos sin aparecer ni siquiera los resultados de búsqueda, que es lo más probable, tratándose sobre todo de webs nuevas, y luego iremos apareciendo en diferentes, a diferentes alturas en lo que son los resultados de búsqueda, a lo mejor en la posición 70, 80, luego pues 30, 40, 20, 10 y 5 y el primer puesto sería genial, ¿no? Que ese es el objetivo. Pero bueno, en principio pues os voy a comentar hoy lo que vienen siendo los factores SEO, ¿vale? Y cuáles son los más relevantes y vamos a hablar un poquito de ellos, ¿vale? Para que veáis un poco pues qué es lo que más tiene en cuenta este algoritmo de Google para posicionarnos y de qué categorías son o en qué sitios se engloban. Bueno, pues ya viendo un poco la hoja este es un Excel, ¿vale? Que he ido recopilando así son 40 factores más importantes y los que, a mi juicio, en lo que, pues, a base a mis conocimientos, en mis estudios y en las escuelas donde he estudiado y por la propia experiencia, pues son los factores de los que yo personalmente estoy más seguro, ¿vale? Y mucha gente pues coincide con ellos y que en base, pues, a lo que os digo, a la experiencia y al estudio, pues es lo que pues son los más fiables, ¿no? ¿Os acordáis que, como os comenté, el algoritmo es secreto y solo tenemos recomendaciones y nuestra propia experiencia? Pues en base a eso, estos son los que más seguridad podemos decir que son así, ¿vale? Que suceden. Aquí os pongo aquí en esta primera columna están el factor del que os voy a hablar. En esta columna estará la relevancia, ¿vale? De ese factor, es decir, lo importante que es, en qué categoría lo englobamos, la herramienta con la que podemos comprobarlo, ¿vale? Comprobarlo o modificarlo, ya depende del factor, ¿no? Y dónde podemos encontrar herramientas, porque muchas de estas pues las podemos encontrar en el propio club, en Pimp SEO, ¿vale? Ya os digo que, por ejemplo, Ahrefs o SEMrush u otras, o Screaming Frog, por ejemplo, son de las que más se usan y las podemos encontrar en el club, ¿vale? Eso está genial porque ya con lo que tenemos ahí dentro tenemos de sobra para comenzar nuestros proyectos, para hacer auditorías, incluso para trabajar con clientes, ¿de acuerdo? Así que esta es un poco la hoja que os voy a dejar enlazada aquí abajo en el vídeo o ya pues donde la coloque José, ¿vale? Pero la pondrá a mano para que la podáis descargar y la tengáis a mano para consultarla, mirarla y demás. Bueno, pues vamos a comenzar hablando un poco de los factores, ¿vale? Normalmente los factores se suelen dividir en diferentes ramas. Como veis aquí, pues he puesto aquí estos factores en link building, ¿vale? Lo que sería el SEO off page, si os acordáis, que son las acciones que hacemos fuera de la página o acciones que hacemos en plataformas ajenas y que nos repercuten positivamente. También hay factores del usuario, de lo que viene siendo la usabilidad, del recorrido del usuario por nuestra página o de la experiencia de usuario. También factores relacionados con la velocidad de carga, con la WPO, la Web Performance Optimization. ¿Vale? Y también pues, factores del contenido, que son muy importantes también, van muy de la mano, claro, con la experiencia de usuario. Arquitectura web, ¿vale? O sea, un poquito para que veáis que no todo reside a lo mejor en los contenidos. Hay mucha gente que cree que hacer SEO es simplemente hacer contenidos muy bien esquematizados, con una escritura espléndida y con una extensión concreta, ¿no? Bueno, es cierto que sí, que cuanto mejor hagamos eso, pues mejor repercusión vamos a tener, porque va a ser contenido más útil, va a estar bien estructurado y de cara al usuario, de cara a Google, va a estar ok.
O sea, genial. Pero para que veáis que también hay otros muchos factores, y de estos que solo he puesto 40, ¿vale? En realidad, pues, si me pusiera aquí a darle vueltas y a mirar y a buscar en en mi carpeta de estudio y demás, pues sacaríamos 180, 200, incluso más, ¿no? Porque muchos de ellos, pues, son factores que dependen de otros factores. Es un poco así, o otros factores que en realidad viene a decir casi lo mismo si el factor que está por encima lo hacemos bien. Pero bueno, nos podemos sacar miles de factores si queremos. Hablando así un poco de los más importantes, bueno, como sabéis, los enlaces son de lo más importante que Google tiene en cuenta para el posicionamiento. Vamos a empezar a hablar un poquito de este grupo, ¿vale? Que está bien, está aquí bien recogido. Y si nos fijamos en los factores, que tenemos que tener enlaces desde dominios con alta autoridad, PageRank y TrustRank. ¿Vale? En realidad con los enlaces, bueno, como ya sabréis y no os lo comento, todas las páginas web tienen un cierto grado de autoridad que se han ganado con el paso de los años, con un buen posicionamiento, con buen contenido, buena respuesta de usuario, etcétera. ¿Vale? Y tienen digamos, una nota de calidad, algo así como el PageRank, que es lo que tenía lo que tenía Google antes, ¿vale? Que es el núcleo del algoritmo. Entonces, esta autoridad de dominio la podemos comprobar con Ahrefs, que la tenemos en PimPanSeo, y nos dará un valor del 1 a 100, y pues, cuanto más valor, pues mejor. El tema de la autoridad del dominio, el valor que nos dé, tampoco debemos pensar en él como que el 50, sí, os comento que es del 1 al 100, que el 50 es un 5 y es un aprobado raspado, no, para nada. Es decir, con tener 30, 40, si llegamos a 50 estamos teniendo una autoridad de dominio bastante buena. A partir de 80, 90 son unos niveles de autoridad que vamos, nos va a ser casi imposible lograr con webs normales, ¿vale? Con una web de nicho o un blog que tengamos. Son niveles de autoridad que tienen páginas como El País, como herramientas del propio Google o páginas del propio Google o grandes páginas, ¿vale? Páginas que llevan años y años ahí, que se llevan ganando un poco la autoridad a base de años y a base de contenido. Eso difícilmente lo vamos a alcanzar nosotros, pero ya os digo que con ir teniendo una autoridad de 50 un poquito para arriba, 50-60, vamos sobrados, ¿vale? O sea que porque tengamos 50 no pensemos que es poco, no, es bastante, ¿vale? Por otra parte, enlaces de destino controvertido. Si enlazamos a sitios de estas temáticas, de porno, juegos de azar, Viagra, medicamentos, alcohol, tabaco y demás, eso es un factor negativo, ¿vale? Por eso os lo he puesto en rojo. Aquellos factores que veáis en rojo son los que si los hacemos y los promovemos, pues nos va a penalizar o nos va a bajar el ranking en el posicionamiento. Muchas veces, os lo comento ahora, no es lo mismo penalizar que nos afecte negativamente al posicionamiento. Cuando Google nos penaliza, que puede hacerlo de dos formas, de una forma manual o de una forma, digamos, automática. La automática es la que el propio algoritmo detecta un fallo, detecta que algo no se hace correctamente y directamente nos mete una penalización y nos saca del índice. Y por otro lado, la manual. Las acciones manuales, las penalizaciones manuales son de las más difíciles de resolver y las que nos fastidian de verdad. Porque las manuales son manuales porque precisamente un trabajador de Google o un agente de Google ha visto el error o ha visto la mala optimización y bueno, nos va a avisar de primeras, lo podemos ver desde Google Search Console, estos avisos de penalizaciones, pero cuando nos la mete va a ser ya muy difícil, nos va a costar mucho tiempo y prácticamente va a ser imposible que podamos superar esas penalizaciones manuales. Pero bueno, comentaros que los enlaces que nosotros ganemos en nuestra página web o hacia donde apuntemos importan, ¿vale? Y tanto si enlazamos a páginas de estas temáticas o esas páginas nos enlazan a nosotros, se va a considerar como un factor negativo, ¿vale?
Esto lo podemos comprobar a través de Ahrefs, mirando nuestro perfil de enlaces y viendo los enlaces que tenemos hacia nosotros y desautorizándolos con la herramienta Disavow. Eso más adelante os lo comentaré cómo es. Un factor positivo más con los enlaces, pues que provengan de contenidos de blogs de alta calidad. Esto es un poco de sentido común. Esto viene a lo que viene a referirse son a los guest blogging, a las prácticas de guest blogging. Nosotros hablamos con un webmaster o un dueño de un blog y le decimos, oye, mira, yo tengo una página que trata de esto y de esto, que es muy parecido a lo que trata la tuya. ¿Me dejas escribir un artículo en tu blog que va a quedar bien y va de tu temática también? Y si me lo permites, pues te coloco un enlace hacia mi web, ¿te parece? Ah, pues mira, sí, perfecto. Tú le escribes un artículo, con lo cual él gana en que tú le escribas contenido de calidad y contenido nuevo, y tú ganas un enlace hacia tu página web, un backlink, que es uno de los factores más importantes, tener backlinks desde sitios pues, que tengan autoridad y tengan calidad, claro. ¿Vale? Ya os digo que los enlaces, los backlinks que consigamos en artículos de blogs de alta calidad van a ser de los mejores que consigamos, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, mucha cantidad de backlinks o enlaces entrantes. Esto también es un poco de cajón, pues si son buenos enlaces los que dirigen a nuestra página, cuantos más tengamos mejor. Variedad de dominios de referencia que te enlazan, esto también pues hay que tenerlo en cuenta, ya que, como os comenté, el algoritmo de Penguin, que es el encargado de revisar nuestro perfil de enlaces, puede detectar que, vaya, si tu página web tiene 1000 enlaces y 950 son del mismo dominio, o sea, están en el mismo dominio, pues puede ser un poco sospechoso, ¿no? De decir, vamos a ver, si tú tienes 1000 backlinks, se supone entonces que eres una página de referencia, pero los tienes desde un mismo dominio, ¿qué pasa? ¿Que te lo has hecho tú? O que son comprados o que cualquier cosa, ¿no? Que puede pensar que son prácticas que no son buenas, entonces nos lo podemos tener, nos puede bajar el posicionamiento. Con lo cual, cuantos más dominios de referencia tengamos, más natural será nuestro perfil de enlaces, porque tiene más sentido que si tenemos una URL o nuestra página web y es relevante para el sector, lo más normal es que nos enlacen desde varios dominios, no solo desde uno o dos, ¿vale? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta a la hora de los enlaces. Variedad de enlaces no follow y follow. Ya aprovecho y os comento la diferencia. Ya os comenté que al principio, cuando Google se basaba sobre todo en enlaces, podíamos pasarnos todas estas recomendaciones que os estoy hablando, ¿vale? Que estamos viendo hasta ahora de los enlaces, y aún así posicionábamos. Entonces llegó un momento en el que para todo este ejercicio de los enlaces, de la compra de enlaces, de colocar enlaces masivamente y demás, Google tuvo que sacar la etiqueta nofollow, ¿vale? La etiqueta nofollow se coloca en el propio enlace que nosotros colocamos en un foro para ganarnos un backlink, o nos lo colocan los usuarios cuando les gustan nuestros artículos, bueno, nos colocan un enlace. Cuando le ponen la etiqueta nofollow significa que no nos transmite autoridad. Y diréis, joder, pues vaya coñazo. Y es cierto, la verdad es que los enlaces que nos valen son los enlaces normales, los enlaces follow, que en realidad no existe follow, son los enlaces normales que colocaríamos de toda la vida. Lo único que cuando le incorporamos esta etiqueta no follow a ese enlace, lo que estamos diciendo es que no transmite autoridad, con lo cual nos va a servir de poco porque nos va a transmitir, no nos va a transmitir la autoridad que nosotros necesitamos para posicionar. Y ya os lo digo, si los backlinks son importantes para el posicionamiento SEO, son porque son follow y nos transmiten la autoridad. Si todos nuestros enlaces, nuestros backlinks son no follow, no nos va a transmitir autoridad y ni con mucho vamos a mejorar el posicionamiento de lo que lo haría si los tuviéramos normales. Pero ahora bien, claro, me dices, pero David, me pones aquí que haya variedad de enlaces follow y no follow. Y es cierto, porque también puede ser una excusa penalizadora, o bueno, una excusa más bien que nos va a tirar para abajo el posicionamiento, el hecho de que nuestro perfil de enlaces se componga solo de enlaces follow, ¿vale? Con lo que os voy contando de esto de los enlaces es un poco para que tengáis la idea de que hay que tener un perfil de enlaces natural, ¿vale? Un perfil de enlaces, me refiero es la cantidad de enlaces que vienen a todas nuestras URLs de nuestra página web, todos los que salen de nuestra página web, los que tenemos internos, ¿vale? Eso tiene que estar configurado de una forma natural y una forma coherente. Como os comento, no podemos tener muchos enlaces de temáticas que no tienen nada que ver con la nuestra, de páginas de diferente idioma y de diferente codificación de texto.
enlaces que provengan de sitios que no están aprobados por las políticas de Google. Es decir, tenemos que tener un perfil de enlaces natural, como que la gente nos ha enlazado de diferentes dominios, que tenemos enlaces follow y enlaces no follow también. No tiene que ser por igual, esto no hay que tomárselo tampoco al pie de la letra, no tiene que ser 50 follow y 50% follow y 50% no follow. No, pero simplemente no dar el cante por ahí, ¿vale? Es un poco la idea, tener un perfil de enlaces lo más natural posible. Oye, pues a lo mejor tenemos un 70% follow y un 30% no follow. Bueno, pues a lo mejor no es tan cantoso como sería un 90-10 o un 95-5. ¿Vale? Con eso, pues que os quede la idea, que no vamos a ir buscando enlaces follow, no follow como tontos, porque tengamos muchos follow, pero pensar un poco en la naturalidad de esos enlaces, sobre todo si sois vosotros los que los generáis o los compráis o demás, ¿vale? Variedad de anchor text y en tus backlinks, ¿vale? Este es otro factor que también prima un poco por la naturalidad del perfil de enlaces que tengáis. El anchor text, otro término para que os lo guardéis también, os lo apuntéis. El anchor text es el texto que aparece cuando tenemos un enlace, ¿de acuerdo? Es el texto clicable, que normalmente aparece en azul y subrayado, ¿vale? Y ahí clicamos y nos lleva a la página hacia donde dirija, ¿vale? Pues ese texto aparece en cualquier enlace que tengamos, aunque sea la misma URL hacia la que va. Entonces, ¿qué quiero decir con variedad de anchor text en tus backlinks? Me refiero a que si tuviéramos un perfil natural de enlaces en el que ganásemos backlinks porque nos lo coloca la gente, sin que nosotros hagamos estos truquillos y los compremos o lo que sea, se supone que van a poner ese anchor text de diferente forma. No todos van a enlazar con el nombre de tu home, no todos van a poner la URL exacta. ¿Me entendéis? No es bueno que la mayoría de nuestros enlaces que apuntan a nuestra página tengan el mismo anchor text, que todos sean midominio.com, ¿no? La mejor cafetera.com, y todos los enlaces que la gente ha puesto por ahí en todo internet los ha puesto igual, ¿no? Qué casualidad, ¿no? Que ha puesto visitar la web micafetera.com, ¿no? Entonces eso también hace sospechar al algoritmo de Google y puede ser causa de que nos baje el posicionamiento. ¿Vale? Tenerlo en cuenta también. Cuanto más naturalidad haya en nuestro perfil de enlaces, tanto en el número de creación, tanto en el número de backlinks que ganemos, en la temporalidad, ¿vale? En los sitios donde aparece, ¿vale? Todo eso tiene que responder a algo natural, ¿vale? Para que os hagáis una idea. También se lo escuché a un gran SEO, a Chuiso, que me comentaba una máxima para ir controlando un poco el perfil de enlaces y que no la pifiemos. Y él dice que nos comenta en un vídeo que poneros en el lugar de un trabajador de Google que está analizando los enlaces que encuentra por ahí, ¿vale? Si el enlace que estáis colocando, si estuviera un trabajador de Google ahí echándole un vistazo y pensara que ese enlace no es natural, no lo hagáis así, no lo pongáis así. Es decir, poneros en la piel de un trabajador de Google, ¿vale? Que está viendo ahí un foro donde, por ejemplo, ¿no? Está viendo una página web que se han colocado enlaces y le está echando un ojo. Pues si vosotros, siendo trabajadores de Google, sospecháis de ese enlace, que puede ser spam, que puede ser de mala calidad y demás, intentar no hacerlo así, buscar otra estrategia, otro modo de conseguir ese backlink o dejarlo, ¿de acuerdo? Un poco para que os guiéis de eso. Si canta mucho, si parece que esto está mal, o sea, esto no tiene valor ninguno, no procede, no lo hagáis, ¿vale? Es una recomendación. Seguimos, enlaces masivos de sitios de baja calidad. Pues esto también es un poco de cajón. Si empezamos a generar enlaces que apuntan a nuestra web desde sitios de baja calidad, de poca autoridad, de PageRank, como os he dicho antes, si es más bajo que el nuestro, pues tampoco nos interesa. O si es de sitios que tratan de temáticas no aprobadas por las políticas de Google, de venta de drogas, de alcohol, tabaco, etcétera, ¿vale? Pues eso tampoco nos lo va a premiar. Obtener cantidades grandes de enlace en poco tiempo, pues lo que os comentaba, esto es bastante sospechoso y puede ser causa de penalización, ¿vale? Número alto de enlaces internos. Esto también nos va a beneficiar, ¿vale? Hasta cierto punto, ¿vale? Habrá una clase más adelante donde os explicaré lo que es el link juice, ¿vale? Y el interlinking, que consiste en el perfil de enlaces, pero de los que tenemos en nuestra propia página web. ¿Vale? Estos enlaces son los que tienes en un artículo de tu blog, por ejemplo, y en él enlazas a otra URL que es también de tu propio dominio.
¿Vale? Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que tenerlo de forma natural, pero de forma que nosotros lo hayamos configurado. No me refiero a que pongáis enlaces a saco y sin descontrol de vuestros contenidos a otros contenidos vuestros también. No lo hagáis a lo loco, hacerlo de forma controlada y pensando en lo útil que le puede ser al usuario ese enlace que colocáis, ¿vale? Hacia otro de vuestros contenidos. Tiene que venir a cuento, ¿vale? Para mejorar la experiencia de usuario. Entonces, no es tanto el número alto, aunque está bien que tengamos un buen número de enlaces internos, pero de forma controlada, ¿vale? Que sea coherente. Y siendo así, pues cuantos más tengamos, mejor, ¿vale? Porque ya os comentaré que la autoridad, como ya os he dicho en los enlaces follow, se va transmitiendo por los enlaces. Entonces, si yo tengo una URL A y una URL B, si pongo un enlace follow, la autoridad de la URL A va a ir pasando a la URL B. Entonces va a ir ganando la autoridad en la segunda página. Cuantos más enlaces internos tengamos, más vamos a repartir la autoridad. Aunque esto ya os comento, esto tiene que ser de forma controlada. Sitemaps activo, válido y actualizado. ¿Vale? Esto sí es importante que lo tengamos y es importante sobre todo en webs con muchas URL, que tengan muchas páginas dentro, muchas URL, vaya. Con esto, Sitemaps, os comento ya más adelante, también os lo explicaré más a fondo. Es un archivo que digamos que define toda la estructura de nuestra página web. Ahí están todas las URL que se interconectan con los enlaces, ¿vale? Y ahí estarán pues todas las páginas de nuestro blog, todas nuestras páginas de la propia página, de la propia web, vaya, del proyecto. Y estará todos los archivos que tenemos estarán ahí ordenaditos y con este archivo, con el Sitemaps, lo que hacemos es facilitarle la vida al rastreador de Google, porque ya le servimos en primera instancia, le servimos todo el mapa de nuestro sitio web sin que él tenga que estar haciéndolo de forma manual, aunque también os lo digo que también lo hará, ¿vale? Esto es solo para facilitarle más la vida. Y ya os digo, es más importante cuanto más número de URLs tengamos en nuestro proyecto. Bueno, esto es un poco acerca de los enlaces. Bueno, y esto también queda de indexación. Vamos también a pasar al contenido, ¿vale? Que también hay bastantes factores importantes alrededor del contenido, que es lógico, la verdad. Y aquí pues esto va un poco siempre a ofrecer un mejor contenido y una mejor estructura al usuario y a Google, ¿vale? Al usuario por su experiencia de navegación dentro de vuestra página, que lo suyo es que sea fluida, que sea concreta y que sirva al usuario aquello que realmente ha estado buscando con su consulta en Google. Y también, por otra parte, un aspecto más formal y más de estructura de código, sobre todo en HTML, para darle a entender a Google que ese contenido está bien maquetado, está bien estructurado y cumple un poco con las recomendaciones que él da, que también, pues, como ya os dije, pues van un poco de la mano del usuario. ¿Vale? Aquí entramos ya en tema de, pues eso, escribir la metadescripción. Esto debería estar en rojo, no escribir la metadescripción, ¿vale? Porque lo suyo es escribirla. Palabra clave en el título de nuestra URL, también muy lógico, ¿vale? Si ya sabéis un poco de SEO, seguro que os habéis informado del tema de las keywords, ¿no? De que tienen que estar en el dominio, estaría genial, de que la palabra clave principal de tu negocio esté en el dominio, que estuviese en el título de la página, que estuviese en el título SEO, que luego sale en el resultado, ¿vale? La palabra clave es importante que esté tanto en el H1, ¿vale? Como en el título de la propia página. Bueno, en general podemos hablar también, contenido original con el resto de webs indexadas en Internet. Esto viene siendo lo que es contenido propio y único, ¿vale? No es una buena práctica para nada coger contenido, copiarlo de otra web y ponértelo en la tuya, porque en teoría, si pasa el algoritmo del Google Panda, el encargado del contenido, y se da cuenta de esto, pues posible que nos tire para abajo el posicionamiento. Es cierto que vais a encontrar webs que han copiado el contenido, que todo el texto es igual, que a lo mejor no tienen buena pinta, que tienen enlaces que diréis, madre mía, ¿cómo esto puede estar rankeando? Y es verdad que sí puede ser. Esto de los factores son las propias recomendaciones de Google, y esto es lo que hacemos de un modo white hat, de un modo aprobado, de un modo legal, ¿vale? Pero ya os dije que hay un
hay otra cara de la moneda en el mundo del SEO, que es el Black Hat, que tiene muchas técnicas y tiene muchas acciones que de momento el algoritmo de Google no es capaz de identificar y de penalizar. Y en muchos casos os vais a encontrar páginas web que tienen contenido duplicado y que están ahí posicionando y que tienen mucho tráfico. Y es cierto que las hay y que posicionan. Pero ya os digo que dependiendo de la web que sea, pues estará más condenada en el tiempo a que caiga, ¿vale? Porque inevitablemente el algoritmo de Google va creciendo cada vez más y se vuelve más inteligente y si esas páginas que veis no responden con utilidad a la respuesta del usuario, con el tiempo Google las tirará para abajo seguro. Otra cosa es que encontréis una página que tenga contenido duplicado, pero que en realidad esté muy bien y que responda a la consulta del usuario y que funcione, ¿vale? Y que esté bien, para que nos entendamos. Entonces, yo ahí os diría, imaginaos si tuviera contenido original y no estuviera copiando contenido, pues cómo le iría mejor, ¿vale? Para que lo sepáis, que nada de esto o muy pocos factores son, digamos, definitivos. Es decir, que si lo incumples, se ha acabado, ya estás fuera de Google. Bueno, no, te van a influir negativamente, pero hay algunos pues que no te van a tirar la web al 100%. Pero bueno, ya os lo digo, imaginaos si en vez de hacerlo así con esas prácticas malas, si se hicieran con prácticas buenas, pues posicionaría aún mejor, ¿vale? Bueno, si esto es así un poco a los factores de los grupos más grandes, ¿vale? Ya os digo, hay muchos más factores, hay muchas más formas que tiene el algoritmo de posicionarnos más arriba o más abajo. Lo que pasa es que, bueno, si me pongo a hablaros uno por uno de todos estos factores, nos podemos tirar la tara, ¿no? Con esto. Con lo cual, os he comentado un poco para que tengáis la noción de que el contenido y el link building son de los dos grupos más importantes a la hora de tener en cuenta los factores SEO para posicionar. Hay más, ¿vale? Podemos tener también de hosting, etiquetado HTML, CTR. Este, por ejemplo, es uno de los más importantes, ¿vale? Ya os explicaré más adelante lo que es el CTR, pero bueno, de momento os digo que el CTR es click-through rate, que es el ratio de clic, y esto es lo que nos viene a decir de todas las veces que aparece nuestro resultado en Google, cuántas veces se ha clicado. Es decir, si nuestro resultado en Google ha aparecido 100 veces con las consultas de los usuarios y los usuarios han clicado 20, pues tendremos un 20% de CTR. ¿Vale? Este es un factor importantísimo que tiene en cuenta Google y tiene sentido. Cuanto más nos clican en los resultados de búsqueda, pues más lo va a tener en cuenta Google para posicionarnos mejor, ¿vale? Y esto es simplemente pues, la optimización de ese snippet que aparece en el resultado de búsqueda, ¿vale? Si nos vamos a Google, por ejemplo, cualquier búsqueda, cafeteras, venga, ya que estamos hablando de cafeteras. Si yo pongo en Google cafeteras, vale, me voy a los resultados orgánicos, como ya os comenté, los tres primeros son los que se llevan casi todos los clics. Pues imaginaos que mi resultado para la palabra cafeteras de mi página web es esta, la de DeLonghi, ¿vale? Por ejemplo, esta es mía. Pues si la gente comienza a clicar más en mi resultado en vez de los tres primeros, por ejemplo, que tiene, o de los que tengo por encima, lo más probable es que Google comience a posicionarme por encima, porque es una señal evidente de que los usuarios al buscar cafeteras, pues por ejemplo, entran aquí, se salen, o pasan de este resultado, tal, y bajan aquí abajo y vaya, y llegan aquí y este es el que les gusta, y empieza esto a crecer. Pues lo más seguro es que no suba arriba, porque tiene lógica. Los usuarios están prefiriendo mi resultado a pesar de estar más abajo, con lo cual Google con el tiempo entenderá que el mío es el más relevante, ¿vale? Ese es el CTR. El CTR, al fin y al cabo, es optimizar nuestro snippet, ¿vale? De que optimizarlo de la mejor forma posible para que sea atrayente a los usuarios, tenga un título atractivo con la palabra clave y la descripción invite a entrar y nos dé un poco la idea de la información que tenemos dentro, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, ahora que lo veo así, pues por ejemplo en la metadescripción, si os fijáis, tiene aquí 3 puntitos, eso es porque continúa, ¿vale? Y al final deja la frase cortada. Esto no es bueno, no es bueno para el CTR. Lo suyo es que tengamos una descripción que defina perfectamente lo que el usuario va a encontrar si clica dentro y toda la información quede aquí justa, no que quede con los 3 puntos. Por ejemplo, aquí no es que os diga que el Corte Inglés no sabe hacer SEO, que lo tiene mal, pero sí es cierto que
por ejemplo, aquí, estos 3 puntos nos corta el título. A ver, sabiendo que es el Corte Inglés, sabemos que aquí vendría el Corte Inglés. Pero bueno, siendo una web como una web normal, como la que podemos tener cualquiera de nosotros, ¿vale? Que no sea tan grande, debemos de aprovechar el título para que sea atrayente al usuario y para que quede siempre justo en los caracteres que tiene, ¿vale? Y que no quede cortado porque aparte de que queda mal, nos va a cortar la información. ¿Vale? Pues todo esto son cosas que hacemos para mejorar el CTR de nuestros snippets, ¿vale? De nuestros resultados de búsqueda. También colocar emojis. Se ha demostrado que los usuarios clican más en títulos que tengan emojis, ¿vale? Con su colorcito, con su cara, con su tal, ¿vale? Y eso está demostrado con estudios de que tiene más CTR, con lo cual, pues también es otra práctica recomendada, ¿no? Darle un toque más divertido, más llamativo a los títulos. También, bueno, lo que os comentaba la otra vez, si tenemos resultados enriquecidos para nuestros snippets, para nuestros resultados de búsqueda, que viene siendo el título SEO, la descripción SEO, ¿vale? Si tenemos los rich snippets incorporados, pues también nos va a ayudar al CTR, porque, por ejemplo, en este snippet de MediaMarkt, si lo veis, aparte de la URL, el título y la descripción, pues también tiene aquí, por ejemplo, dos preguntas, que esto está dentro de la propia URL a la que iríamos si clicásemos, ¿vale? Esto también mejora mucho nuestro CTR porque el usuario va a tener más idea, va a tener más información acerca de lo que puede llegar a encontrar. Aunque ya, como os dije en la anterior clase, si incluimos Rich Snippet con este tipo de información, hay que estar atento y hacerlo de tal modo que la información ayude al usuario, pero que no le dé la información exacta que necesita, ¿vale? Para que no diga, vale, pues ya tengo la información, no hace falta clicar, ¿vale? Hay que ser un poco pillos ahí. Ahí tenemos que ofrecer una información que sea suficiente para darle a entender al usuario lo que hay y que vea que, vaya, pues mira, van a hablar de esto, pues entonces voy a clicar para saber más, qué es lo que realmente necesita. Eso sí, tener un poco de ojo para no dar la respuesta al 100% en este tipo de resultados porque lo que vais a lograr es perder tráfico, ¿vale? Pues un poquito eso, y tener imágenes, si nos indexa el resultado con imagen, pues también genial, perfecto. Todo lo que sea enriquecer nuestro snippet de resultado, pues mucho mejor, ¿vale? Pues esa es una de los factores más importantes, que el hecho de que la gente clique en tu resultado, tiene todo el sentido del mundo. ¿Vale? Bueno, pues aquí vamos a ir dejando la clase. Os recomiendo que os descarguéis este archivo, ¿vale? Le echéis un ojo y veáis los diferentes factores que os he colocado aquí, que ya os digo que son relevantes y están comprobados, ¿vale? Hasta el punto que se pueden, ¿vale? Pues nosotros ya os comenté que no sabemos cómo funciona exactamente el algoritmo de Google, pero bueno, si hay factores de los que podemos estar casi seguros, pues serían estos y, bueno, seguro que me he dejado algunos y hay varios por ahí que también tendrán su importancia. Pero bueno, creo que con estos 40 factores podéis ya haceros una pequeña idea de qué es lo que tiene en cuenta Google a la hora de hacer nuestras propias páginas o de hacer una auditoría web para clientes o ya os digo, pues para lo que necesitéis. Ir echándole un ojo y bueno, si tenéis dudas de algún factor o no lo entendéis o hay un factor que no está aquí y que creéis que debería estar o lo que sea, pues ya sabéis, ponerlo por el foro o por el grupo de Telegram y los iremos comentando o si esos factores dan para una nueva clase, pues nos profundizamos más en ello y le damos caña a eso, ¿vale? Así que nada, bueno, ya tenéis una ligera idea de lo que tiene en cuenta Google y nada, dejamos la clase aquí y eso, hasta la próxima. Chao.